Hola a todas, a todos, a todes. Yo soy Fanny González. También me dicen abortera insurrecta. Soy fundadora de la página de Aborto Legal México y soy parte de la colectiva de Aborto Legal México. También soy militante del Partido Obrero Socialista y soy historiadora de formación. Yo ya tenía un interés en el tema por una experiencia personal. O sea, yo aborté en 2016, fue en una clínica privada y me trataron como un número más, ¿no? Entonces, desde ahí como que yo empecé a cuestionar cómo me habían tratado y qué era lo que había pasado. Y con la Marea Verde Argentina, empezando a ver los debates y con la fundación de la página, fue que empecé en el tema del acompañamiento de aborto. Yo ya había tomado algunos cursos para ser acompañante de aborto, pero con la Marea fue que me animé a hacerlos ya a la sociedad, pues a las mujeres que lo necesitaran. Nosotras somos aborteras autónomas. Entonces, la ventaja de esto es que tenemos hasta una filosofía que hemos construido alrededor del acompañamiento. O sea, necesariamente partimos del feminismo, ¿no? Y sabemos que ahí hay una gama de feminismos, pero sí de los principios, por ejemplo, como el de la sororidad. Creemos que es muy importante también estar actualizadas. O sea, parte de nuestra formación es estar en todos los protocolos al día, ¿no? Tener todos los protocolos al día. Y esto facilita, por ejemplo, que podamos brindar información y acompañamiento de las técnicas más avanzadas que se tienen. En información tenemos actualización en métodos y hacemos los acompañamientos también para quien lo requiera hacer con medicamento, que esa es nuestra área de especialización. Es por el principio feminista, porque nosotras lo vemos como un derecho y no como un crimen. Entonces, eso ya cambia y marca la diferencia del contexto que va a tener para la información. O sea, si ella lo ve como ejercer su autonomía corporal y no como un crimen, todo el proceso ya va a ser distinto. O sea, ya no va a sentir culpa, no va a sentirse mal, no va a estigmatizar el procedimiento y lo va a ver como alguien que siempre ha tenido este derecho, que es una historia de la lucha de las mujeres, que se está reapropiando de su corporalidad. Entonces, ese enfoque es fundamental que, o sea, francamente solo lo podemos dar las feministas, ¿no? Y por eso dentro del sector de la ciencia y del sector salud también debe de haber un enfoque feminista en el acompañamiento de aborto. Nosotros tenemos una red como tal que se llama la Red de Aborteras. Es un poco en el paralelismo de socorristas en red de Argentina, por lo de la marea verde. Entonces, tenemos una red nacional e internacional para mujeres que buscan o personas gestantes que buscan abortar con medicamentos. Entonces, lo que hacemos ahí es que, por ejemplo, pues hay diferentes contextos y condiciones económicas y sociales. Hay mujeres que, por ejemplo, en Ciudad de México pueden acceder a una interrupción hasta la semana 12. Entonces, también facilitamos información para acudir a centros legales si ellas lo quieren. O sea, el beneficio de tener como mucha información es que puedes decidir cuál es el método mejor para ti y a dónde quieres acudir. Entonces, esta red que hemos construido pues abarca todos esos aspectos. El informativo de cómo se puede proceder hasta legalmente, por ejemplo, en caso de violación, hasta la praxis del aborto autónomo. Entonces, hemos construido esto, o sea, esto se realiza desde el interés de las mujeres precisamente por atender algo que el Estado ha dejado olvidado, que somos nosotras, ¿no? O sea, nosotras y nosotros, las personas gestantes. Entonces, esta red, o sea, ellas pueden acudir, por ejemplo, desde Aborto Legal México, ahí nosotras canalizamos y ya hay un montón de colectivas adentro de la red, o sea, cada colectiva tiene su independencia política, digamos, pero nos juntamos por una causa. Entonces, ellas pueden acudir ahí y si, por ejemplo, su condición económica es muy complicada y no sé, están en Durango, donde no está permitido ni hay clínicas gratuitas, bueno, entonces nosotras facilitamos el acceso al medicamento. ¿Cómo? Pues desde nuestros propios recursos, porque pues no recibimos donaciones, no estamos así como vinculadas con alguna asociación, nada. Entonces, nosotras hacemos colectas económicas para conseguir el medicamento y podérselo brindar. Y así, o sea, dependiendo lo que ella necesite, por ejemplo, hay quien necesita para un ultrasonido, que necesita para una prueba de sangre, nos organizamos entre todas las de la red. Entonces, nos organizamos, hacemos cooperachas, movemos aquí, allá y hacemos accesible
un derecho con todo lo que implica, ¿no? Con todo lo que se necesitaría. Sí, yo creo que es muy interesante. Ayer estaba como pensando en eso, hacer esta reflexión, porque los medios de comunicación siempre han sido, o sea, traen la línea editorial, digamos, del Estado. Y nuestro Estado es antiderecho, ¿no? Nuestro Estado es antiaborto. Entonces, todo el contenido que se está fabricando desde ahí, pues enajena a la población y busca criminalizar a las mujeres que abortan. Pero creo que ahora el cambio es que están las redes sociales y hay contenidos independientes a los que las mujeres en especial estamos acudiendo más porque esos otros medios no nos han brindado nunca una información eh, pues que nos convenza, ¿no? Ni siquiera, o sea, son informaciones basura. Entonces, creo que este cambio sí ha hecho también que se modifique el entender el aborto, ¿no? Porque los medios de comunicación, por ejemplo, hechos por mujeres, o medios de comunicación independientes sí abordan el tema como un problema político y no como una cuestión moral. Entonces, ahí hay una batalla que se está dando. Yo pienso que se está ganando, o sea, que si bien esos otros grandes medios de comunicación tienen muchísimo más alcance, mucho más alcance, nuestro discurso político generado desde la independencia es más fuerte y mucho más convincente. Es importante detectar, o sea, hacer como un diagnóstico de la mujer o persona gestante para saber más o menos qué requiere. Nosotras trabajamos con lo que es el aborto voluntario o el aborto inducido, como tal, porque, por ejemplo, o sea, el aborto no tiene como palabras que lo vuelvan distinto. Digamos, el aborto espontáneo y el aborto voluntario se asume como aborto, y pues sí, son abortos finalmente, pero sí hay una diferencia, o sea, quien está teniendo un aborto espontáneo porque tenía un deseo de maternar, para ella, por ejemplo, sí va a ser doloroso porque había un deseo detrás, ¿no? Había una construcción de una maternidad y de un ser. Entonces, el apoyo que ella necesita posterior a un aborto, pues será otro, quizás sí el de la contención emocional, quizás, no sé, algún, pues muchos apapachos, ¿no? Y en cambio, en el aborto voluntario, el enfoque va a ser distinto. O sea, sí se tiene que manejar desde la sororidad, pero acá el deseo no es el de maternar, sino el de no maternar. No en ese momento o no con esa persona, ¿no? Entonces, hay un deseo de interrumpir el embarazo y nosotras, por ejemplo, bajo ese diagnóstico decimos, bueno, ¿qué es lo que necesita? O sea, más o menos ella lo vas viendo cómo va escribiendo, qué te va contando. Si, por ejemplo, ella dice, es que estoy muy mal porque me acaban de violar, bueno, entonces hay que canalizarla con las compañeras abogadas, ¿no? Preguntarle si ella quiere denunciar, si ella no quiere denunciar. O sea, cada mujer, cada persona gestante, hay que tener como un diagnóstico bajo esas condiciones. Entonces, el aborto, digamos, voluntario integral, o sea, nosotras como aborteras tenemos que tener esta capacidad para saber detectar o analizar cada una de las condiciones que nos están llegando. Entonces, y ya de ahí empezar a canalizar. No somos todólogas, ¿no? O sea, sobre todo las aborteras, te digo, tenemos muchas formaciones. Sabemos hacer abortos y eso es lo que nos une, pero como tenemos también otras habilidades, es desde ahí que también las utilizamos para la causa. O sea, hay mujeres que son psicólogas, hay compañeras, y bueno, si la compañera está teniendo un proceso de, o sea, de violencia, por ejemplo, entre pareja y quiere abortar y no sabe cómo decirle, y en ese momento lo quiere tratar, además de abortar, la canalizamos. Entonces, eso es como parte de entendernos también en una lucha que va más allá del propio procedimiento. O sea, estamos luchando contra una estructura patriarcal de muchos siglos, donde las mujeres pues no hemos tenido educación sexual integral, donde siempre se nos ha juzgado. O sea, tenemos una historia patriarcal que hay que irla quitando y es en este momento donde sale a relucir todo este proceso patriarcal en nosotras o cómo nos ha afectado. Entonces, de ahí que nosotras también como aborteras tengamos que estar así como con las antenitas a todo para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la podemos ayudar? O sea, más allá del propio procedimiento. También la mujer, la persona gestante también, decide el límite, ¿no? O sea, hay quien no quiere trabajar este tema, hay quien solo quiere el procedimiento, y está bien. O sea, para nosotras es como vamos a respetar las decisiones también de las otras personas.
Entonces, por ejemplo, yo hago tutoriales en YouTube para abortar, ¿no? Y lo posiciono en Google porque sé que va a haber mujeres que su único medio es entrando ahí y buscando información ahí. Entonces, también nuestra labor como aborteras es la educación. O sea, la educación, por ejemplo, yo me dedico a formar también aborteras, doy cursos para socializar la información y también la difusión. O sea, educación y difusión son dos cosas básicas. Entonces, si vemos esa problemática, o sea, no estamos en todos lados, eso es verdad. O sea, las aborteras no nos damos abasto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues también difundir la información. Entonces, yo hice tutoriales y todavía se siguen viendo y me siguen llegando mensajes todos los días por eso. Hay tutoriales en YouTube, pero por ejemplo, o sea, yo creo que también una forma de estigmatizar el aborto voluntario es diciendo que es un peligro hacerlo sola. El peligro real es no tener la información adecuada, pero hacerlo sola sí depende mucho del contexto de la mujer o persona gestante, porque pues hay quien de plano no puede tener compañía o no tiene, por ejemplo, acceso a internet continuo, no puede estar en comunicación con una acompañante o no sabe cómo localizar a una, ¿sí? Pero tiene que hacer el procedimiento porque lo quiere hacer ya, porque para ella es tortura tener un embarazo no deseado. Entonces, creo que la forma en la que podemos cubrir esa área es con información científica, con información veraz. Creo que lo que sostiene también, por ejemplo, los tutoriales que hago, es el tema de las preguntas, es el tema de que hay otras compañeras que también están dialogando ahí y, o sea, ves los comentarios y eso y puedes distinguir entre la información falsa y la información certera, porque hay videos, pues, antiaborto, que están ahí también colgados, pero te das cuenta mucho del enfoque, ¿no? De cuando empiezan a hablar, por ejemplo, de la madre y no de la mujer, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotras hacemos el cambio en estos términos. No decimos, por ejemplo, concepción, que es un término religioso, decimos fecundación. No decimos madre, decimos mujer embarazada o persona gestante, ¿no? O sea, porque la maternidad ya implica otra, pues una idealización y un deseo, ¿no? Entonces, en este caso no hay una madre, hay una mujer que está gestando, una persona que está gestando. Entonces, en este lenguaje inclusive ya hay un cambio de posición política, ¿no? De decir, ojo, cuando escuchen que alguien le dice bebé, ¿no? Porque no es un bebé, o sea, el bebé, si es deseado, puede serlo desde la primera semana, ¿no? O sea, cuando alguien sí lo desea, pues sí, pero cuando no, entonces hay que llamarle feto, cigoto, embrión. O sea, hay que tener como cuidado con estas cosas porque hay una vulnerabilidad en las compañeras y compañeros que están gestando que no podemos rebasar o que no podemos violentar. Entonces, decir, bueno, hay que trabajar el tema con toda la objetividad científica y también con los términos apropiados para hacer un procedimiento, pues como decías hace ratito, ¿no? Un procedimiento integral. Entonces, nuestra labor también es esa, ¿no? Volviendo como al tema, difundir. No es un problema que lo hagan solas, lo ideal, o sea, es que también dentro de ser abortera autónoma manejamos como esta gama, ¿no? El ideal y lo real. El ideal siempre decimos todo lo mejor, un acompañamiento, o sea, otra mujer que esté contigo, que tengas todos los medicamentos por si hay dolor, ¿no? O sea, ese es el ideal, pero lo real puede ser otra cosa y no porque no tengamos el ideal no vamos a hacer lo real, porque entonces estaríamos también violentando o frenando un derecho. Entonces decimos, en esta gama hay que sabernos mover y decir, bueno, si no tienes acompañamiento no pasa nada, pero sí es importante entonces que tengas un protocolo, por ejemplo, ante alguna emergencia, ¿no? O sea, buscar siempre otra alternativa que pudiera solucionar o cubrir esta deficiencia que no está, ¿no? O sea, que sería, por ejemplo, una abortera capacitada. Pero si no lo tiene, pues igual se va a hacer el procedimiento y hay que formar a estas otras chavas, a quienes lo van a hacer, para que no corran ningún peligro. Nosotras creemos que en principio tiene que ser otra mujer o disidencia sexual y de género quien esté. Es un proceso físicamente doloroso porque hay contracciones, ¿no? Y para expulsar el producto eso pasa. Entonces, también hay efectos secundarios que hacen que nos pongamos, que nos alteremos, pues, ¿no? Hay escalofríos, hay náuseas, hay diarrea, y es mejor hacerlo en compañía de una mujer o una persona de disidencia sexual y de género, porque hay mayor entendimiento por el propio posicionamiento desde las disidencias o desde el género como mujeres. Entonces, lo primero sería eso,
sí buscar quien, o sea, que sea un acompañamiento de alguien en quien tú confíes. Y ya de ahí, nosotras, o sea, como acompañantes o las personas acompañantes, sí tienen que tener una posición feminista todo el tiempo, de no juzgar, de no tener, no soltar ningún tipo de juicio sobre el procedimiento, de, ay, mejor tuvieras cuidado, ¿no? O esto te lo mereces por andar de cachonda, no sé. O sea, esos comentarios no van. O sea, una está ahí para acompañar y, por ejemplo, lo que nosotras hacemos o recomendamos a las acompañantas es que hagan, o sea, tenemos una lista, por ejemplo, de música para abortar, ¿no? Está en Spotify. Entonces, está la lista de música para abortar. Está, o sea, hemos hecho como listas también de películas. Por ejemplo, está un documental que se llama Miau, el caso de Roe versus Wade, que está en Netflix. Tenemos también el documental de las sufragistas. O sea, envolver este procedimiento en un contexto de mucha sororidad y de mucho cariño, amor y comprensión, porque sí es un proceso, insisto, ¿no? Físicamente doloroso. Esto no tiene que ser porque un estigma, o sea, también se toma medicamento para evitar el dolor, ¿no? Pero las contracciones es un hecho real. Entonces, físicamente es doloroso, hay que tener todo o sea, alrededor como las mejores condiciones para hacer un procedimiento con amor. Entonces, recomendamos así tener tecitos, tener películas, hay quien se pone a leer capítulos de libros feministas. Eso sería nuestra labor, o sea, saber que estamos ahí, o sea, darnos saber que estamos ahí, entender que estamos ahí y respaldar el derecho de la mujer o persona gestante que está realizando el procedimiento. ¿Cómo es esto? Bueno, pues sin ningún tipo de prejuicios, sin juicios, simplemente respaldando lo que ella está haciendo. Entonces yo recomendaría o recomiendo, por ejemplo, que sí se busque el hashtag y que se lean estos testimonios que ya son un montón, porque son procedimientos seguros. Entonces, quien tiene miedo, por ejemplo, nosotras intentamos que tenga pues esta lectura de otros testimonios, que tenga acercamiento también a otras compañeras. Normalmente, si la referencian, es alguien que ya tuvo un acompañamiento con nosotras. Entonces, lo que hacemos es que haya un intercambio, pues, de experiencia como tal, para que ella se sienta mucho más segura y además nosotras sí explicamos también qué es el medicamento. O sea, muchos miedos que hay es porque hay este estigma del aborto, de los ganchos, del sangrado, de la hemorragia. Entonces, nuestra tarea o sea, lo vemos como un proceso, el acompañamiento. Y ese proceso empieza desde el momento en el que nos piden información. No es únicamente en el momento de tomarse las pastillas, de colocarse las pastillas, sino desde que te buscan, nos buscan. Entonces, todo este proceso lo vamos trabajando así, o sea, con información, tenemos manuales, tenemos un montón de materiales para difundir, para que se conozca y eso a ellas les dé seguridad de cómo es un procedimiento. Lo que decíamos como al inicio, hay varias técnicas, hay adelantos tecnológicos muy importantes, pero nosotras no tenemos acceso a estos adelantos, como la aspiración manual endouterina, por ejemplo, o la dilatación y evacuación para embarazos avanzados. No tenemos acceso porque nos cierran como el camino en temas de clínicas, no tenemos el espacio, no tenemos los instrumentos, pero uno de los adelantos entre todo eso pues es la mifepristona y el misoprostol. Entonces, a ese sí tenemos acceso, o al puro misoprostol solo, y les explicamos cómo funciona todo eso, porque creo, o bueno, hemos visto que con esta información, si la tienen muy segura, las mujeres y personas gestantes también tienen más confianza en el procedimiento, porque si les dices, o sea, en estadísticas, nunca ha habido una muerte por el uso de misoprostol, ¿no? Y lo hemos investigado, sí, nunca ha habido una muerte. Entonces, ya el hecho de decirles, por ejemplo, tu vida no corre riesgo, no hay un riesgo vital en el uso del medicamento, o sea, ya cambia también el contexto, el panorama. Entonces, son cositas que creemos que con la información científica objetiva, ellas también tienen mayor seguridad. Entonces, la recomendación sí es leer los testimonios, por ejemplo, y también conocer a profundidad qué es el procedimiento que están haciendo. Normalmente nosotras sugerimos que después de un procedimiento, quien quiera, pueda y lo desee, se vuelva también acompañante de aborto. Entonces, que nuestros próximos cursos se sumen para que así pueda seguir apoyando, porque eso también da seguridad. Por ejemplo, decir yo aborté,
y sé hacer un aborto y te voy a acompañar, también da más seguridad. No es necesario, o sea, no es necesario haber abortado para saber hacer un procedimiento de aborto, pero da seguridad. Entonces, ese intercambio es como el tejido social del que habla Marcela Lagarde, ¿no? En su texto de sororidad. No, pues agradecerles, Fer, a la asociación El Espacio, gracias también por difundir esto. Es muy importante que se conozca que las aborteras autónomas existimos y a las mujeres aborteras autónomas, pues siempre, ¿no? Toda mi admiración. Entonces, eso también es una aportación más al feminismo. Somos quienes estamos haciendo la historia y la libertad de las mujeres, la libertad de una no es individual, o sea, es una libertad colectiva. Por eso tenemos que luchar porque todas seamos libres de prejuicios y también de que nos condicionen a una maternidad.